¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Y no sé cómo saludarlo. Si nos está viendo en la primera emisión, la del sábado, buen día, buen mediodía. Y si nos ve en la del domingo, buenas noches. Aquí estamos abriendo las puertas de un nuevo programa de Onda Verde. Y como siempre hacemos en el inicio de nuestro programa, algunas ideas lo más ordenada posible. Tiene que ver con hechos que nos están pasando y que tiene que ver con nuestra realidad socioambiental. Hoy vamos a abrir nuestro programa hablando una vez más de la crisis climática, que habrá que decir que, aunque es negado por algunos, en algunos sectores, no en todos, pero en algunos sectores está generando reacciones. Y bienvenido sea porque es el primer paso, ¿no? Concientizarnos, darnos cuenta que algo está sucediendo. En otros sectores no, y esto es muy raro, porque la verdad que, como decimos habitualmente, y perdone la vulgaridad, no es joda. En esto se nos puede ir la vida. Antes decíamos que si no cuidábamos el planeta y no éramos un poco más amigables con el clima, lo iban a sufrir las generaciones futuras. También las presentes ahora. En esto se nos puede ir la vida en el presente y también en el futuro. De hecho, estamos siendo testigos de cambios climáticos que antes eran absolutamente impensados, que si ocurrían, ocurrían durante siglos y en forma escalonada, y ahora no, ocurren todos juntos y de manera muy, pero muy severa. Por eso, como decimos siempre, si no paramos un poco con diferentes prácticas humanas, el final es predecible y no está muy lejos. Mire, y cuando hablamos de esto no exageramos. Con la infraestructura de la explotación petrolera que hay hoy en día, se pueden producir gases que superan los 2 grados de calentamiento. Y si esto sucede, ya se ha dicho muchas veces, si pasamos estos 2 grados, el mundo colapsa. Por ejemplo, se derretiría el hielo marítimo del Ártico en verano, desaparecerían los arrecifes de coral, y si los arrecifes no están, se pierde la vida de los océanos. Y habría montones de consecuencias, por ejemplo, mucho más calor para todos, habría mucho más calor en la Amazonía, pero también en la Antártida, habría mucho más calor en los campos, pero también en las ciudades. Y sin embargo, los dueños del mundo ignoran esto que sucede. Solo tienen algún atisbo de reacción cuando alguna inclemencia climática afecta al lugar donde ellos viven. Entre 1995 y 2024, eso es nada en la preteridad histórica, ocurrieron más de 9.700 eventos extremos. Y en solo esos años, casi 850.000 personas murieron. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de hechos realmente catastróficos? Hoy somos testigos de huracanes, de olas de calor, de olas de frío, de enormes periodos de sequías continuados con enormes periodos de inundaciones permanentes. Y no actuamos. Y no actuamos y tampoco cambiamos nuestra manera de vivir. Seguimos deforestando, seguimos tirando millones de litros de veneno en nuestros campos, seguimos apostando a las energías fósiles. Nos negamos a iniciar un camino de transición diciendo que ese camino es muy cara. Bueno, más caro evidentemente es pagar los costos que esta crisis climática genera. Es cierto que de todo esto hay responsabilidades y diferentes niveles de responsabilidades. Los países ricos son mucho más responsables que los países pobres, pero habrá que decir que nosotros, por ejemplo, somos los proveedores de las materias primas que estos habitantes de los países ricos solicitan para vivir de manera absolutamente irracional. Le estamos dando nuestros recursos a un norte global que vive, desecha, tira, genera de manera absolutamente enloquecida. No se puede seguir satisfaciendo algunas necesidades humanas y lógicas sin tener en cuenta que estamos agotando los recursos de nuestra tierra. Estamos enfermando los territorios y ya lo hemos dicho muchas veces. En territorios enfermos no hay otra consecuencia que cuerpos enfermos. Por eso habrá que aclararle a muchos, entre ellos fundamentalmente a nuestro presidente, que no se trata solo de una preocupación de ambientalistas bobos, de ambientalistas que estamos desconectados de la realidad. Hoy
Un mundo más caliente no es opción, no es alternativa. Y si no, preguntémonos, ¿es justo privar a las próximas generaciones de la belleza de este planeta? ¿Es justo privarlos de la vida misma? La falta de preocupación y ocupación, lo que decíamos al principio, de algunos sectores es por diversos motivos, pero uno de ellos es por la falta de información y también por la falsa información. Mire, solo en Facebook las noticias falsas sobre crisis climática llegan por día a más de 1,5 millones de visitas. Y de ese 1,5 millones solo se chequea el 3%. Evidentemente esa falta de información, esa información falsa también, hace que mucha gente esté desconectada de lo que está pasando. El tema es bravo y no se va a arreglar solo con algunas pequeñas acciones de buena voluntad. No se arregla solo plantando un árbol, reciclando una virome, tirando los plásticos dentro de la basura seca. No solo eso. No alcanza no aceptando el ticket del cajero electrónico o del cajero del supermercado porque con eso contamino menos. ¿Está bueno que lo hagamos? Sí, claro que está bueno. Pero hay que empezar a pensar en grande. Hay que modificar los grandes sistemas estructurales de producción y de consumo si queremos parar esta locura. Tenemos que frenar, por ejemplo, el desmonte, el consumo irracional si de verdad queremos seguir apostando a la vida. Así comenzamos nuestro programa de hoy, con esta característica que hemos tenido, que vamos a mantener durante todo este año, de hacerlo en escenarios naturales, en el exterior. En este caso estamos en el pulmón geográfico de la ciudad de Santa Fe. Estamos en lo que se conoce como el Parque Federal, un espacio verde maravilloso que tenemos los santafesinos y que tiene 23 hectáreas. A ver, aquí podría haber 23 canchas una al lado de otra, como la de Unión o la de Colón. Este es un lugar que ha sido recuperado porque antes eran los viejos talleres ferroviarios y hoy es un pulmón verde que tan bien le hace a la ciudad. También es un lugar de recreación, de esparcimiento para muchísimas familias. Es el lugar de una de las ciclovías que une los barrios con el bulevar. Es el lugar donde mucha gente viene a hacer gimnasia, donde están los juegos para los chicos, donde se hermana con La Redonda, un espacio de cultura eh, fundamentalmente para las infancias y que se conecta con el Boulevard Franchino y con otro espacio de recreación para las infancias. Muy bien pensado y que hay que defender y sobre todo conocer. Y vinimos acá porque antes había, ya no está más, un sector que homenajeaba a la Madre Tierra, a la Pachamama. Una pena que ya no esté más, pero aquí se hacía, inclusive hace un tiempo atrás, los festejos de la Madre Tierra. Y como esta semana se cumplió, el 22, el Día de la Madre Tierra, vinimos acá. De todas maneras, buen lugar este para honrar a la tierra, a la Pachamama y demás. Y como siempre, este programa no lo hago solo, ¿eh? Lo hago con ella, lo hago con Gaby, que entra aquí al escenario natural. Muy Hola, bien. compañera. Hola, ¿cómo ¿Qué dice estás? usted? ¿Todo Muy bien? bien. Amo este lugar de ¿Te Santa Fe. gusta? Me encanta, en un tiempo venía a hacer gimnasia Ah, con un bien. grupete. Me gusta venir por la bicicenda, la disfruto un montón, 23 caminar. hectáreas tiene. Qué loco, nunca me Es imaginé que era hermosísimo. tan grande. Es hermosísimo, tiene montones de actividades. De hecho, hay una radio de frecuencia modulada acá cerca. Está la gente de los combatientes de Malvinas, la gente que entrena perros. Está bueno Tiene este mucha lugar. vida, Sí, tiene tiene mucha vida. mucha vida el Parque Federal y bueno, hay que venir a disfrutarla también acá, la vía. Sobre todo los fines de semana, ¿no? Que se llena de familias y bienvenido sea. Segunda vez que venimos este año, Ujú. vamos a visitar otros espacios verdes también de la ciudad y como dijimos, de afuera de la ciudad también. Haremos del programa de hoy muchas cosas como siempre las luces, ¿no? Exactamente, bueno, con las luces vamos a estar viajando a través de la información. La luz roja nos va a llevar a Chile porque allí lo que está pasando es que más de 80, te diría que más de 100 cisnes de cuello negro fueron afectados por la gripe aviar y esto, por supuesto, genera muchísima alerta, una alerta roja, Claro. justamente por la cuestión de la afectación ambiental. En la luz amarilla nos vamos a ir a Brasil porque allí hay una controversia, vamos a ver cómo se dirime esta situación por la construcción de una carretera que
cruzará en pleno la Amazonía y también esto generará un impacto en el medio ambiente. Por eso la pusimos en la luz amarilla. Y la luz verde nos va a llevar a España. Vamos a cruzar el Atlántico y vamos a ir a España porque allí han creado un humedal de 53 hectáreas, 30 hectáreas más que este lugar, como parte de un plan mucho más amplio de restauración ecológica. Bien, vamos a tener un informe, nos vamos a ir imaginariamente, porque lo grabamos, a otro espacio verde que es el Parque Garay, y allí hicimos un informe sobre la industria textil, que está sufriendo una crisis muy grande debido a la importación en mansalva que se hace de la ropa. Genera problemas económicos, pero genera problemas ambientales, porque Argentina se está transformando de a poco en un enorme basurero textil. Bueno, de eso vamos a estar hablando en el informe y vamos a estar hablando de este tema con una licenciada que sabe mucho, que forma parte de la Fundación Proteger y se llama Priscila Macari. Para seguir pensando sobre este tema. Tenemos un recomendado cultural que estaba pensando acá, sufrimos las consecuencias del desecho, pero el documental que te traemos como recomendado tiene que ver con el comienzo, el antes de hacer la prenda, cuando las prendas son teñidas, esos residuos tóxicos que se vuelcan en cuerpos de agua, en ríos, por la zona de India, de China, Bangladesh. Bueno, allí se genera muchísima contaminación y de eso se trata el documental que te vamos a recomendar hoy, que se llama River Blue, Río Azul. Y finalmente vamos a recordar lo que te decía, el 22 de abril, hace un par de días, se recordó el Día de la Madre Tierra. Tenemos un testimonio de una mujer, una productora agroecológica tucumana, que estuvo en Santa Fe, que se llama Ángela Romano. Es una belleza, que tiene una sabiduría ancestral impresionante. Vamos a hablar de la Madre Tierra con Ángela. Realmente no te pierdas esa entrevista porque es un momento, una caricia al alma, lo que vamos a tener. Muchos temas, ¿no? Muchos temas y el tiempo es tirano, así que vamos a empezar. Y empezamos con la luz roja del semáforo. Se enciende el semáforo de nuestro programa de hoy de Onda Verde con la luz roja, como siempre, y en este caso está localizada en Chile, porque más de 60 cisnes de cuello negro fueron hallados muertos allí en Chile, en el lago Budi, en lo que es la región de la Araucanía. Según se pudo saber, las aves fueron afectadas por el virus de la gripe aviar H5N1. La mortandad ya superaría los 170 ejemplares y representa, por supuesto, un fuerte impacto en la biodiversidad local. Esta enfermedad se transmite principalmente por aves migratorias y ya fue detectada en varias regiones, lo que confirma una rápida propagación de norte a sur, afectando tanto fauna silvestre como aves domésticas. El brote fue confirmado por el Servicio Agrícola y Ganadero y obligó a declarar una alerta sanitaria regional. Así nos lo explica Rolando Sepúlveda del Servicio Agrícola Ganadero de Chile. Desde el día jueves de la semana pasada se detecta el hallazgo de un ejemplar muerto y esto asociado también a los casos de sintomatología neurológica que han presentado, la mortalidad y por supuesto, evidentemente, nos obliga a nosotros a tomar esas medidas preventivas de ampliar el patrullaje en la zona del Budi, donde fuimos detectando más aves muertas. La especie afectada, el cisne de cuello negro, es un símbolo de los humedales del sur de Chile y cumple un rol clave en el equilibrio de estos ecosistemas. Si bien el riesgo para los humanos es bajo, las autoridades recomiendan no manipular aves muertas ni enfermas y además también reportar cualquier caso sospechoso. El episodio vuelve a poner en evidencia la fragilidad de los ecosistemas frente a enfermedades globales y refuerza la importancia de proteger los humedales, que son claves para la biodiversidad y la salud ambiental. Vamos a hacer ahora nuestra primera pausa en Onda Verde. Ya venimos, quédate con nosotros. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral.
En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. GRUM, Mercado Sustentable, Dietética a granel, Verdulería orgánica, agroecológica, congelados, bicarbonato, limpieza del hogar biodegradable, Avenida Freire 2856, envíos a todo el país, por mayor y menor, Instagram, grum.sustentable. Farmacia Figueroa Sobrero, 87 años al servicio de los santafesinos, adherida a convenio de vacunación de IAPOS, PAMI y otras obras sociales. 3 generaciones trabajando por la salud y haciendo historia en la ciudad. Farmacia Figueroa Sobrero, Avenida General Paz, 7471. Vuelve el Festival Tribus, 1 y 2 de mayo en la Estación Belgrano. Llega la segunda edición del festival que hizo vibrar a la ciudad. Festival Tribus 2026, con las mejores bandas. Vos ya nos conocés. Entradas disponibles en ticketway.com.ar. Iniciamos nuestro segundo bloque encendiendo la luz amarilla del semáforo de hoy. En este caso tiene que ver con lo que sucede en Brasil. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, enfrenta una fuerte controversia por la construcción de una carretera en plena Amazonía. La oposición al proyecto se basa en que para su construcción se debe deforestar una amplia zona del lugar. Organizaciones como el Observatorio del Clima iniciaron acciones legales al considerar que la obra avanza sin garantías ambientales ni consultas adecuadas a comunidades indígenas. El tramo en cuestión busca pavimentar más de 300 kilómetros entre Manaos y Portobelo, lo que facilitaría el acceso a zonas hoy protegidas. Sin embargo, informes técnicos advierten que podrían multiplicar hasta por 4 la deforestación, aumentando además las emisiones de carbono. El caso ya está en manos de la justicia, que deberá determinar si el proceso respeta la legislación ambiental vigente. El debate vuelve a repetirse: cómo avanzar en infraestructura sin comprometer uno de los principales pulmones del plan. Vamos ahora en busca de Ricardo, que nos va a presentar un informe que aborda el tema de la crisis social y ambiental de la industria textil en Argentina. Y aquí estamos, como bien dijo Gaby, presentamos el informe central de hoy. Vamos a hablar de la industria textil y de la crisis que está viviendo. Una crisis en nuestro país casi sin precedentes, como tantas otras producciones nacionales, producto de la importación desmedida, sin control. Hoy la industria nacional está pasando un momento caótico, pero esta política que lleva a cabo el gobierno nacional también tiene sus impactos ambientales, porque esta importación desmedida, descontrolada de ropa hace que se generen más desechos, que tengamos basureros en nuestro país, que traigamos ropa de dudosa calidad, que genere, por ejemplo, la expulsión de microplásticos cuando se lava, que eso afecte al cuerpo, a la salud, al ambiente en general. Miren, la mayor responsabilidad de esto que estamos viviendo es del gobierno nacional. Pero nosotros un poquito de responsabilidad también tenemos, porque no nos preguntamos cosas básicas. Sabemos qué compramos, sabemos de dónde viene esa ropa que nos vamos a poner, con qué está hecho. Para responder estas preguntas hicimos este informe. Nos toca vivir un momento histórico repleto de conflictos. Somos protagonistas o espectadores de problemas sociales, de tensiones permanentes en la Argentina de hoy. Entre esos se encuentra últimamente el que han protagonizado el gobierno nacional con los empresarios de la industria textil. Dentro de estos conflictos aparecen también provocaciones, porque también vivimos un momento histórico donde las provocaciones verbales son permanentes. El gobierno nacional hace de las provocaciones casi un estilo de la política.
Y en este aspecto también las hubo, como estas que protagonizaron el ministro Caputo, el ministro Adorni y la senadora Patricia Bullrich. Eduardo, yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina, porque era un robo. Entonces, lo que teníamos posibilidad de viajar o algo, comprábamos afuera. ¿A quién perjudicaba? Al que menos tiene. Vos vas y te compras un jean acá y te cuesta, no sé, vamos a poner números hipotéticos, $100. Sí, barato. Importarlo te cuesta 25. Sí. Lo importás, Sí. dejás de comprárselo acá. Sí. Explícame dónde se pierden puestos de trabajo. ¿Y qué te tiene la ropa usted? ¿Usted qué ropa usa? ¿Esta? Sí. A ver, Esta me la si está compré. etiqueta. Esta me la compré en Estados Unidos. ¿Ah? ¿Usted también? Sí. Bueno. ¿Y qué salió barata. ¿Se acuerda qué marca era? No, pero me A ver, fijo. No perdón. tengo problema. ¿Perdón? Le Suite. Le Suite Petit. Sí. Bueno. $40-50 el traje. Bien. ¿Se viste barato? Sí. ¿Y dónde quiere? Bueno, esta la pedí por Amazon. Claro. Es barata y linda. Sí. Ni Mercado Libre, ni Temu, Amazon. Bueno, Amazon. por donde uno quiere. Sí. ¿Está bien? No, justo, ¿no? De casualidad, ¿no? Tengo también algunos comprados acá en Argentina, por supuesto. Más allá de estilos y provocaciones, cada uno tiene sus argumentos. El gobierno nacional dice que la ropa argentina es muy cara, lo que es cierto, y que la importación obligaría a los empresarios criollos a bajar esos precios. Los empresarios dicen que no pueden competir con una importación que no paga los impuestos que ellos pagan y además tampoco pueden hacerlo con un costo de mano de obra excesivamente barata. La realidad marca que por falta de incentivos a la industria nacional, por una competencia absolutamente despareja con las importaciones que vienen del exterior, este sector la está pasando muy mal. En el último tiempo, tan solo en muy poco lapso de tiempo, se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo y cerraron más de 500 empresas, un número abismal en un país en crisis. Claro que estas son las implicancias sociales, pero también hay, y eso es lo que enfoca nuestro programa, algunas implicancias socioambientales. Podemos comenzar diciendo que la industria textil es la segunda industria más contaminante. Solo atrás se encuentra de la industria del petróleo. La industria textil es la responsable del 10% de las emisiones de dióxido de carbono, lo que genera crisis climática. Contamina cerca del 20% del agua del mundo. Utiliza cantidades abismales de agua. Para que tenga una idea, la confección de una remera puede llevar casi 3.000 litros de agua y el 85% de los desechos terminan en un basurero o quemados. Además, fabricar ropa genera contaminación indirecta por hechos como la trazabilidad. ¿Qué es esto? El circuito que existe entre quien la produce y quien la consume. Dónde se produce y dónde se compra, dónde se hace y dónde termina. Para que tenga una idea, una camiseta de Unión o una camiseta de Colón puede fabricarse en la India o en Singapur y nosotros la compramos en la peatonal santafesina. Evidentemente, esto deja una huella ambiental que es tremenda. Vamos a quedarnos un instante en este tema. La importación excesiva, descontrolada de ropa, además genera basureros, porque no todo lo que se importa finalmente termina en el consumo. No todo lo que viene de afuera finalmente se vende. Y generan basureros de ropa. El año pasado hablábamos de este tema y demostrábamos lo que pasa en Chile con el basurero que existe en el desierto de Atacama. Así se ve el desierto de Atacama. Difícilmente podríamos imaginar que un lugar como el desierto de Atacama en Chile, famoso por ser el más seco del mundo y recientemente por tener los yacimientos de litio más grandes del planeta, ahora también salte a la fama al convertirse en el basurero de textiles más grande pero al menos 39.000 toneladas, que no pueden venderse, acabarán en un inmenso vertedero ilegal en el desierto de Atacama. Muchas de estas prendas están hechas de fibras de poliéster, un derivado del petróleo, que al estar bajo el abrasante calor del desierto se incendian, liberando peligrosos gases de efecto invernadero.
Además, tardarán al menos 200 años en desintegrarse completamente y con ellas toneladas de microplásticos y sustancias químicas se van depositando en el sedimento del desierto. Esto pasa en Chile, pero en la Argentina ya está sucediendo. Y no exagero, Argentina está en camino de ser el nuevo basurero textil del mundo. Se trata de un fenómeno nuevo, ya que históricamente nuestro país tenía restringida la importación indiscriminada y lo hacía por razones de salud pública, de higiene y para defender la industria nacional. Una breve historia diría que en el 2010 se prohibió la importación de indumentaria usada. En el 2017 esta prohibición fue ratificada y extendida hasta mayo del 2022, pero en esta fecha esa prohibición no fue renovada y entonces el ingreso volvió a habilitarse. Solo el año pasado alcanzamos el récord histórico de importaciones de ropa, más de 4,5 millones de kilos de ropa extranjera entraron en nuestro país. Sería el equivalente a 180 camiones en un solo año. Y para que tengamos una idea, si lo comparamos con el año 2024, el aumento de esta importación fue de un 19.000%. El 80% de la ropa usada ingresa por Jujuy y el 20% restante por Buenos Aires. La mayoría viene de Chile, especialmente del desierto de Atacama. Una gran parte es ropa usada para ser vendida, pero como dijimos, mucha de esta ropa termina como basura, ya que es tanto que excede el mercado del consumo. O sea, algún país se la saca de encima por muy poca plata y termina en un basurero en nuestro país. Tantos números, tantos datos agobian, cansan, pero son indispensables, así que decidimos sentarnos. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros frente a esto? ¿Qué responsabilidad tenemos? La tenemos, y mucha. Primero, fundamentalmente, saber qué es lo que compramos. Por ejemplo, cuando compramos una remera o un pantalón no nos cuesta nada ver la etiqueta y saber dónde se hizo para poder tomar conciencia, y si compramos eso, la trazabilidad que ha tenido desde donde se fabricó hasta dónde llegó. Pero además también averiguar, porque es parte de la responsabilidad ciudadana que tenemos, con qué están hechas. ¿Cuánto tiene de plástico? ¿Cuánto tiene de petróleo? ¿Cuánto de fibras sintéticas? ¿Cuánta de esa ropa que luego vamos a poner en el lavarropa va a generar microplásticos que terminarán en el curso de agua, pero también en nuestro cuerpo? La mayoría de la ropa usada además trae con ella algunos componentes que nos hacen muy mal, como hongos, ácaros, bacterias, residuos químicos, que pueden terminar en nuestro organismo afectando fundamentalmente a los más chiquitos, pero también a adultos con piel muy sensible. También tenemos que parar con el consumo irresponsable. Algunos datos hablan que el 95% de la ropa que se tira, que se desecha, podría tranquilamente reciclarse o reutilizarse. Por ejemplo, si antes de tirar un pantalón o una remera lo mantenemos, lo reciclamos, se lo damos a alguien, pero no termina en un relleno sanitario, podríamos reducir entre un 20 a un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y además, como se fabricaría menos, usaríamos mucha menos agua. Como decimos siempre, comprar y consumir también es un acto político. Ahora te pregunto, ¿vas a pensar si vas a tirar esa ropa o vas a pensar si te hace falta comprar un pantalón nuevamente? Bueno, ya están algunas ideas de lo que está pasando en este momento. Nos estamos transformando en un enorme basurero en nuestro país de lo que el mundo desecha en ropa. Queremos seguir profundizando este tema y hablamos con alguien que sabe y mucho de esto. Te lo presenta nuestra locutora, Gaby Rey. Es licenciada en Economía. Posee una maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo. Fue directora general de Planeamiento en ANSES entre los años 2019 y 2020 y subsecretaria de Industria en el año 2022 y 2023. Hoy es directora de Fundación Proteger, una organización conformada por las principales empresas textiles del país, sindicatos, universidades y centros de investigación. Plantean la necesidad de generar un ámbito institucional que permita el reposicionamiento de la caída del sector textil. Hoy
nos ayuda a pensar. Priscila Macari. Hola, buenos días Ricardo, gracias a ustedes y un saludo a todos los que nos están escuchando. Priscila, ¿estamos cerca o ya somos un nuevo basurero textil del mundo? Mira, históricamente Argentina siempre tuvo prohibida la importación de ropa usada, como en la gran mayoría de los países. De hecho, casi todos se cuentan con los dedos de la mano los que permiten esto. A partir del 2024 empezó a ingresar ropa usada y en el 2025 fue un crecimiento exponencial. Argentina llegó a importar más de 4,5 millones de kilos de ropa usada. Más del 80% ingresó por la aduana de Jujuy, proveniente de Chile, o sea, del desierto de Atacama. Que, que hoy es el gran basurero de ropa del mundo, ¿no? Exacto, es un gran basural a cielo abierto y es un tema que trae muchas consecuencias negativas ambientalmente, ¿no? Argentina empezó con este fenómeno fuertemente en el 2025 y de no revertir esto, bueno, eventualmente podríamos llegar a incurrir o tener un problema como el que tiene Chile. A esto habrá que sumar, porque vos decías, repito los números porque viste que la radio es bastante enemiga de los números, casi 5 millones de kilos por año, un aumento de casi el 20.000% y el 85% entra por Jujuy. Y a esto hay que sumarle, no sé, corregime si me equivoco, el fenómeno de Shein o Temu y todo lo que entra, que no es ropa usada, pero ropa de dudosísima calidad y que entra también a la Argentina, ¿no? Sí, totalmente. En la gran mayoría esa ropa y la ropa usada es de materiales sintéticos, o sea, plásticos, que contaminan muchísimo el suelo, el agua, el aire si se incinera, y es un pasivo ambiental para cualquier país. Por eso los países en general tienen prohibido importar ropa usada. Cuando uno ve qué es lo que está ingresando como en modo de fardos por 20, 40, 70 kilos de ropa. Y cuando uno abre esos fardos, ya la mitad más o menos va a la basura, porque es ropa que, además, al estar expuesta en ese basural, estuvo en contacto con el sol, con ácaros, con bacterias y está en muy mal estado. Y la otra mitad aproximadamente tiene muy poca vida útil, es ropa muy vieja, de muy mala calidad, y tiene un riesgo sanitario también para las personas, porque estuvo en contacto con ácaros, bacterias, no sabemos, y además tampoco sabemos con qué químicos se trató la tela, y hay muchos químicos que son tóxicos a la salud humana, a la piel sobre todo, ni que hablar si un bebé, por ejemplo, se lo lleva a la boca. Claro. O sea, el riesgo sanitario es altísimo. Y también en Argentina hay un riesgo productivo, porque Chile no tiene prácticamente industria textil, pero Argentina tiene una industria textil muy fuerte, con presencia en casi todas las provincias, y que genera más de 540.000 puestos de trabajo. Entonces también te genera una competencia desleal y afecta las fuentes productivas, ¿no? ¿Qué controles sanitarios tiene la Argentina hoy? Porque vos hablabas de entran en fardos, entra sin clasificación. ¿Y alguien controla sanitariamente qué es lo que entra? Mira, al principio la buena parte de lo que ingresó en 2024 y 2025 no, cero control. Después, hacia fines del 25, se empezó a exigir un certificado de desinfección, que igual entendemos que no es suficiente, porque no podemos controlar qué químicos tiene, con qué se fabricó, cuál es la trazabilidad de esa prenda. No, es muy complejo. Y además estamos justo en un contexto en donde la gente no tiene plata para comprar y estamos pasando una situación muy delicada como país, como sociedad, en términos económicos, y la gente hace lo que puede. Nosotros desde la Fundación Proteger siempre decimos, el consumidor hace lo que puede y compra lo que puede, y es el Estado el que tiene que proteger al consumidor para que no le llegue esta ropa basura, sobre todo a la gente más humilde. El otro día, no porque uno compre, pero en la casa de un conocido había una ropita de bebé que lo habían comprado por estas plataformas extranjeras, sobre todo chinas, que vienen, y me llamó mucho la atención, uno que es un obsesivo porque, bueno, hace muchos años que estamos en el periodismo ambiental, ver la etiqueta de atrás, ¿no? Decía que tenía un 75% de poliéster, y entre las indicaciones que le daba a quien iba a usar esa ropa, obviamente el papá o la mamá del bebé, decía, no acerque al fuego porque es inflamable. O sea, una ropa es inflamable, ¿no?
Terrible, sí, obvio. En general la ropa de bebé, los avances que hubo en términos tecnológicos suele tener una forma de tejeduría que hace que no sea inflamable y es importantísimo, ¿no? Claro. Que lo tenga. Argentina solía tener controles en aduana, sobre todo de composición de producto, también de valor para evitar maniobras de subfacturación, y los de control de producto a través del INTI, y esas normas se desmantelaron todas y hoy se levantó todo tipo de control con respecto a eso. Incluso muchos países desarrollados tienen normas para ver cuáles son los químicos utilizados para las prendas que ingresan, y Argentina no tiene tampoco ese tipo de control, lo cual hace que sea muy riesgoso para las personas, ¿no? Porque uno compra una prenda y no está mirando, bueno, a ver con qué químico se trató, incluso no podría saberlo tampoco porque no está presente en eso. En Argentina hasta se levantó el control de etiquetado, que era súper importante. Claro. Entonces, bueno, estamos yendo para atrás y a contramano del mundo. El mundo avanza hacia más control y más seguridad para las personas y Argentina desmantela todo tipo de control. Y es un tema, ¿no? Porque pasa con la ropa y también está pasando con alimentos, bueno, con otro tipo de rubros también muy importantes. Hablábamos del poliéster como un elemento negativo para la ropa, sobre todo de bebés, pero ¿con qué otras cosas que el consumidor a lo mejor no sabe se hace esta ropa que entra? Bueno, mira, una cosa muy importante en términos ambientales es Argentina, por ejemplo, para teñir las telas, todo lo que es el proceso de tintorería, cumple con normas ambientales de tratamiento de efluentes, esto es cómo se trata el agua para que cuando se descarta no contamine, y además que muchos de los países que producen, sobre todo en el sudeste asiático, no cumplen y contaminan el agua. Mismo las normas del trabajo, ¿no? Que Argentina tiene normas para el trabajador que sigue estándares internacionales y muchos de esos países no las tienen y tienen jornadas laborales muy extensas, incluso hay sospechas de trabajo infantil, no tienen un montón de derechos, vacaciones, aguinaldo y demás, y eso también genera una competencia desleal porque como país en lugar de estar defendiendo a la industria nacional y a sus trabajadores y a sus consumidores, está importando todas estas cuestiones de otros países, ¿no? Ni que hablar el tema impositivo, porque Argentina le bajó en el 2025 los impuestos, los aranceles de importación a los países extra Mercosur, como puede ser Bangladesh, por ejemplo, y no bajó impuestos para los que producen en el país. Entonces desniveló mucho más la cancha y pone a competir contra países con normas ambientales escasas o nulas, normas laborales muy flexibles, impuestos muy bajos. Muchos de estos países hasta subsidian el precio, subsidian costos. Entonces es una cancha demasiado inclinada y pone en riesgo puestos de trabajo. Ya perdimos 20.000 puestos de trabajo en el sector textil en estos últimos 2 años, más de 600 pymes que cerraron, y es trabajo que está arraigado en el territorio con mucha historia, muchos saberes, mucho conocimiento en todas las provincias, que da vida a un montón de localidades, ¿no? Nosotros tenemos algodón, tenemos lana, tenemos camelios de primera línea mundial, y agregarle valor a esos recursos naturales es indispensable. Ahora, cuando uno como país desmantela sectores o eslabones productivos, pierde capacidades, pierde soberanía y pierde en definitiva la posibilidad de darle empleo de calidad a la gente y poder desarrollarnos como país. Totalmente. ¿Qué es el desarrollo sino que la gente tenga un buen nivel de vida, tenga buen salario, pueda comprarse una casa, salud, educación, ¿no? Si es eso. Nosotros si no tenemos industria no podemos llegar a ser ese país que tanto queremos. Vos decías recién, no es culpa del consumidor, cada vez se gana menos, cada vez la plata alcanza menos. Entonces, estas plataformas o esta ropa usada que entran es una opción ante el bolsillo flaco. Yo coincido con vos, pero también me parece, podemos discrepar, si te parece, Priscila, sí, que hay una responsabilidad en conocer, digo, más allá de todo este contexto y este diagnóstico que coincidimos, ver la etiqueta de atrás, así como cuando uno compra un alimento ve cuántos sellos tiene y demás, ver la etiqueta de atrás, de dónde viene,
con qué está hecho, saber que cuando la meto en el lavarropa libero microplástico, y ese microplástico va al agua que después lo consumo. Digo, es un círculo vicioso, en este caso no virtuoso, que debiéramos conocer, ¿no? Sí, debiéramos conocer, y ahí hay para mí mucha responsabilidad del Estado, Seguro. ¿no? A través de la educación, pero fundamentalmente a través del esquema normativo. Los países desarrollados, por ejemplo, tienen prohibido incinerar ropa de descarte. Por ejemplo, Argentina no cuenta con normas que permitan cuidar el medio ambiente. Importando esta ropa generamos toneladas de basura que va vía los plásticos a contaminar el suelo, y cuando contaminas el suelo contaminas el agua, si se incinera contaminas el aire, y afecta muchísimo desde lo económico, que es la gestión de los residuos, hasta el medio ambiente, y en un punto estás hipotecando el futuro. Sobre todo sabiendo que lo que hoy entra a la Argentina supera la capacidad real de uso, o sea, mucho de lo que entra impunemente termina en un basurero, no va a un cuerpo de una persona. Sí, la mitad más o menos calculamos que va directo a la basura, y la otra mitad también tiene poca vida útil, claro, porque es ropa realmente muy vieja y en muy mal estado. Muchas de las prendas, al ser de sintéticos y haber estado expuestas al sol, están hasta pegadas entre sí, o sea, eso directamente va a la basura. Y los países desarrollados, lógicamente, no quieren este pasivo ambiental, claro, y lo exportan a muy bajo precio a los pocos países que lo reciben, que son Chile, Argentina ahora, algunos de Centroamérica y algunos de África, nada más. Tremendo. En general esto no se hace. Por eso nosotros lo que queremos es que el Estado vuelva a prohibir el ingreso de ropa usada al país, como fue desde 1999 en adelante. Priscila, gracias por ayudarnos a pensar. Para seguir pensando sobre este tema queremos hacerte nuestro recomendado cultural. En este caso se trata de un documental titulado River Blue, un documental que ha sido galardonado, tiene una duración de poco más de 1 hora y media. En él se investiga justamente el impacto ambiental devastador de la industria de la moda rápida, la fast fashion, en los ríos de todo el mundo. Este film expone cómo la producción masiva de prendas, especialmente jeans, cuero, contamina cuerpos de agua con químicos tóxicos como el plomo, el cromo y el mercurio. La película se enfoca en países asiáticos donde se externaliza la producción, como es China, India, Bangladesh e Indonesia. En estos lugares las fábricas vierten las aguas residuales sin tratamiento directo a los cursos de agua, a los ríos, causando la destrucción de ecosistemas. La película se enfoca en países asiáticos donde se externaliza la producción, como China, Indonesia, Bangladesh e India. En estos lugares, las fábricas vierten las aguas residuales sin tratamiento directo a los ríos, causando la destrucción de los ecosistemas y además graves problemas de salud en las comunidades locales, que incluyen, por supuesto, aumentos en los casos de cáncer y enfermedades de la piel. Más allá de denunciar, el documental presenta soluciones sostenibles y alternativas de diseño que buscan transformar el modelo lineal comprar-tirar por un modelo circular. Menciona iniciativas como las de la empresa Genealogía e Italdenim, que utilizan tecnologías como láser o tintes naturales para reducir el impacto ambiental, y critica, por supuesto, marcas de gran volumen como son Zara, Forever 21 y H&M por su contribución a esta crisis ecológica. Compartimos el tráiler entonces de River Blue. We have a very small amount of water, and that's got to accommodate the needs that humans have for drinking water, and a lot of that water is not accessible. We are committing hydrocide. We are deliberately murdering our rivers. Our rivers across the world were being deeply impacted by the dumping of poisonous toxic material. Every single piece of clothing that you buy comes with a cost. The fabric dyes used contain hazardous materials, things like mercury, cadmium, and lead. These kind of chemicals, they don't break down, and they travel around the world. This water is so toxic, there is no aquatic life. If you see how people are living there, they have lost their sensory adaptation. They can't smell anymore.
They do have problems with drinking water supply. There's a high incidence of liver cancers. If we continue like this, it's done. It's done. Maybe it's because the demand of the world has gone crazy. The statistics are insane. Something like 80 billion garments of clothes are being delivered out of factories. Those products are actually sold to the world's biggest brand names. A lot of companies do things that are very, very hidden and very secret. So the pipe is underground. You cannot really see this factory that is dumping this. You don't learn the details because at the end of the day, it's not a selling point. The consumer did not wake up one morning saying, I want to buy 5 pairs of jeans for a fraction of the price. We were literally introduced to this concept by the fashion industry. If you have 2 jeans, one is damaging the planet, the other one not, and the price is the same, no one will choose the wrong one. I mean, there's no excuse. I think all corporations have to be accountable for their environmental practices, and no one has a right to damage or destroy a river. River Blue. Este documental lo puedes ver en plataformas digitales como Vimeo On Demand. Allí está disponible para comprar o alquilar, y también Amazon Prime Video se encuentra titulada como River Blue, Can Fashion Save the Planet? De esta manera hacemos una nueva pausa, la última de la onda verde de hoy. Ya venimos. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. APUL, el gremio del personal no docente de la Universidad Nacional del Litoral, trabaja por una educación pública y gratuita, construyendo la Universidad Popular. APUL, 1 de mayo, 3164. Estudio Jurídico Cossetini y Asociadas. Nos avalan 24 años de experiencia y excelencia. Accidentes de tránsito y laborales. Consulte su problema. Cossetini y Asociadas. Urquiza 2000. Teléfono 3424 295995. Planeta, mundo, tierra, Pachamama, como quieras. Se la llama de diferentes maneras. El 22 de abril es el Día de la Madre Tierra. Lo cierto es que hoy está enferma. La estamos matando con tanto plástico, con tanto veneno, con tantos gases. La estamos realmente enfermando y está en una situación casi de terapia intensiva. Aún así, todos los 22 de abril recordamos el Día de la Madre Tierra. Una efeméride que comenzó allá en 1970. Fue la iniciativa de un senador estadounidense de apellido Nelson, y la primera vez que se recordó fue justamente en los Estados Unidos. En esa movilización muchísima gente se aproximó para recordar y homenajearla, pero fue en ese único país. 2 años después, o sea en 1972, en la Cumbre de la Tierra que se llevó a cabo en Estocolmo, se decidió que cada 22 de abril se conmemore el Día de la Tierra en todo el mundo. Hoy por hoy, más de 200 países conmemoran cada 22 del cuarto mes del año el Día de la Tierra. Nosotros no nos vamos a ir ni a Estados Unidos ni a Estocolmo. Nos vamos a Tucumán, a Tafí del Valle, y allí nos encontramos con esta mujer sabia. Ángela Romano se llama, todo un homenaje a la Pachamama. La abundancia que tenemos hoy. Hola Ángela, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Y cómo me va? Me va muy bien. Muy bien. Muy bien. Mirá que no es habitual encontrar gente que diga que le va muy bien, ¿eh? No, me va. ¿Has visto cuando ponemos en un vaso y empieza a caer? Se rebalsa. A mí me rebalsa. ¿Sí? El muy bien. Ángela es coplera, ¿digo bien? ¿Coplera? Bueno, joijera. Joijera. Porque la copla es mundial. Bien. La baguala es salteña, el joy es de los valles y después tenemos la vidala que es santiagueña.
Porque vos sos de Tafí del Valle. Yo soy de Tafí del Valle, yo soy de los cerros. Tengo una presentación yo. A ver. Que dice: en los cerros yo nací, en los valles Calchaquí. Soy hija de esta tierra y con orgullo canto aquí. Pues esa soy yo. En los cerros yo nací. En los cerros, no le estoy hablando que nací en el hospital, en la salita de primer auxilio. Yo nací en los cerros. ¿Naciste en el cerro? En el cerro. ¿Cuánto hace que vivís en el valle? 300 años. 400, tal vez quizá 500. Soy nativa, hija de nativo, nieta de nativo. El Hoy Hoy fue una letra inspiradora o de mucho agradecimiento, de mucha posibilidad de reafirmación. Porque el Hoy Hoy lo hacían nuestros abuelos en momentos de angustia, en momentos de agradecimiento, porque ellos salían, problemas en un hogar, en un pueblo siempre había. Y había que buscarle la solución. Entonces ellos, ¿qué hacían? Ensillaban su caballo y salían al campo apenas diciendo así: hoy, 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 horas y horas, y uno, por ahí nació una letra de mucha gente que canta muy bien, pero que no sale al público porque es para él, para sembrar, para solucionar problemas, para acompañar la semilla, acompañar el crecimiento de las plantas, acompañar esa soledad mientras uno trabaja. Vos decías, yo canto para agradecer. Canto para agradecer. ¿A quién? Ya, el universo, al hacedor. Uno tiene que ser agradecida. Agradecer mucho, pero yo necesito agradecer mucho. Porque soy agradecida de la tierra, soy agradecida de la semilla, soy agradecida de los momentos difíciles que uno atraviesa o que los puede superar. Bueno, tengo que expandir mi agradecimiento. Fui al río a decirle gracias. ¿Fuiste al río acá? Sí. A lo que hay de río, hay poquito. Claro, fui a la isla a decir gracias. Yo trabajo la tierra. ¿De eso vivís? De eso vivo. De un sinfín, porque sembramos, cosechamos, tenemos ovejas, hilamos. Yo digo que desde nuestro trabajo tenemos todo el modo de vivir. Claro. Porque tenemos las ovejas, por ejemplo. ¿Qué tenés con las ovejas? Carne y lana. ¿Y para qué tenés la lana? Para el abrigo. Tenés las gallinas. ¿Para qué tenés las gallinas? Huevo y carne. Para que te coman unas empanadas tucumanas. ¿Esas que chorrean son? Esas que chorrean. Hay que comer con la pierna Claro. abierta. Después, ¿para qué tenemos? Empecé de arriba para abajo. Tenemos el maíz. Yo siempre digo que el maíz es uno de los cultivos que cierra el círculo de la alimentación. Si todos tomáramos conciencia que el maíz cierra el círculo de la alimentación, sería distinto. Porque vos con el maíz, cuando es choclo, tenés. Si querés vender, vende. Si querés hacer transformaciones de comida, de platos, tenés. Claro. Después llega al adulto. Si sabes trabajar con decoraciones, tenés la flor del maíz, tenés el maíz en grano para que hagas harina, maíz pelado, vendas, cambiestro, esquié, tenés. Le das a las ovejas carne y lana, le das a las gallinas huevo y carne.
alimentar la tierra con lo que queda, el tener para el caballo para que te ayude a arar. ¿Tenés todo? Un círculo redondo como el mundo. Tenés el abrigo, tenés el alimento, la herramienta para trabajar. Mi verdadera historia está en el niño casi de la calle, porque mi mamita, yo soy hija de la mujer del cerro arriba. Ella me dejó teniendo 6 años, he crecido con mucho dolor, mucho sufrimiento, aprendiendo sin niñez, trabajando. De ese dolor aprendí mucho, porque aprendí a sembrar, cultivar, a cuidar, mucho. Lo transformé en sabiduría al dolor. Y cuando cumplo los 60 años, digo yo, no soy abundante. Tengo 60 años, miré mucho mi pasado y mi presente, y ahí vi cuánto abundante soy. Entonces yo le tengo que agradecer a la Pacha esto. No puedo ser ingrata y no decirle a la Pacha, Pachita, gracias por todo lo que me estás dando. Bueno, escribí un hoy hoy. A ver. Que dice así. Cantemos, hoy, 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 hoy. Y la vida festejemos, hoy, 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 hoy. Hoy, 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 agradeciendo a la tierra, hoy, 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 la abundancia que tenemos, hoy, 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 hoy. Compartiendo, hoy, 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 la abundancia que tenemos, hoy, 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 hoy. Yo no voy a cantar porque te voy a arruinar este momento, pero gracias, hoy, hoy, hoy. Iniciamos entonces ahora la luz verde del semáforo de hoy, encendemos la luz verde de nuestro semáforo de hoy y nos vamos a posicionar en España. Allí se creó un nuevo humedal de 53 hectáreas en el entorno del Parque Nacional Doñana, uno de los ecosistemas más valiosos de Europa. El proyecto, impulsado por la organización WWF junto a la empresa IKEA, dio lugar a una laguna artificial en la zona del Bajo Guadalquivir, pensada como refugio para aves migratorias en su ruta hacia África. La acción resulta indispensable, fundamentalmente porque ese humedal se iba secando. Así lo explica la bióloga Carmen Díaz Paniagua. Si esta dinámica de desecación tan larga que tienen ahora persiste, que ya llevamos 10 años en este plan e incluso más, poco a poco vamos perdiendo esas especies tan singulares. O sea, en el fondo estamos secando Doñana y estamos empobreciendo su fauna y su vegetación, que como te digo es muy importante. Este nuevo espacio, llamado Rebozo Sur, incluye islotes y zonas de poca profundidad que facilitan la reproducción y el descanso de especies como la cerceta pardilla, la cigüeña negra y también el martín pescador. Además, el humedal no dependerá exclusivamente de las lluvias, ya que podrá alimentarse con agua de canales cercanos, lo cual resulta clave frente a las sequías cada vez más frecuentes por el cambio climático. La iniciativa forma parte de un plan más amplio de restauración que ya recuperó cientos de hectáreas de marismas y bosques en la zona, en un contexto donde se estima que el mundo perdió
más del 60% de sus humedales desde 1900. Bueno, ¿qué pasó? ¿Se vino el frío? ¡Qué frío! Estamos en otoño. No es la magia de la televisión. No, no, no. Es que empezamos a grabar a 1 hora y ahora refrescó Claro, y la intemperie. y la señora se buscó la campera. Bueno, entonces vámonos porque hace mucho frío, Sí, ¿sí? ya estoy No congelada. tenemos que ir, ¿eh? Como siempre, gracias por estar del otro lado. Ya sabe, si quiere comunicarse con nosotros, todas nuestras redes sociales aquí, al pie de la pantalla. Y también, si te querés sumar a nuestro canal de YouTube, Onda Verde Programa de TV, ahí tenemos el archivo de 12 temporadas de este programa y lo que va de esta. Comenta, compartí. Y también, menos mal que me la puse la Sí, espera. no, pues la tenías ahí. La campanita para las notificaciones, hacele clic y te vas a enterar de cada una de nuestras incorporaciones en el canal. Y con ustedes nos reencontramos la semana que viene aquí por Veo. Nos vamos porque tiene mucho frío, así que nos vamos. Chau, chau. Hasta luego.